Shalom familia, que el Eterno les bendiga. Estamos una vez más agradecidos con el Eterno que nos ha preservado la vida durante esta semana y nos permite llegar a este tiempo de Shabbat, a este tiempo, este espacio sagrado donde tenemos encuentro con el Padre. Estamos en el estudio de la Parashá número 37. La Parashá se titula Parashá Shelach Leha. Amén. Esta parashá se encuentra en el libro de Bamidbar, el libro que conocemos como Números. Su nombre original y hebreo es Bamidbar, que significa en el desierto. Entonces, se encuentra desde el capítulo 13, versículo 1, hasta el capítulo 15, versículo 41. Ahí se encuentra lo que es esta parashá Shelach Leha. Okay. Y la lectura de la Haftará se encuentra en el libro de Josué, capítulo 2, versículo 1 al 24, y la Mishnah Netzarita o la lectura del Brit Hadashá del Nuevo Testamento, que conocemos así, se encuentra en la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 7 al 9. Amén. Bien, como introducción, Shelach Leha significa envía para ti o envía por ti mismo. Significa la palabra Shelach Leha del hebreo. Al español sería envía por ti mismo o para ti. Y es la instrucción del Eterno permitiendo a Moisés enviar hombres a explorar Canaán, la tierra de Canaán, reflejando el deseo del pueblo de obtener informe humano antes de confiar en la promesa divina. Espiritualmente enseña a los creyentes la importancia de confiar en Elohim sobre nuestras propias percepciones y miedos. Esta parashá invita a reflexionar sobre la necesidad de fe y obediencia a la dirección divina, resaltando que nuestra verdadera seguridad y éxito proviene de seguir la voluntad de Elohim, no solo de nuestros propios planes. Adonai instruye a Moisés para que envíe hombres a explorar la tierra de Canaán. 12 hombres, uno de cada tribu, son enviados. A su regreso, 10 de estos hombres dan un informe negativo que infunde miedo en el pueblo, mientras que Caleb y Josué confían en que pueden conquistar la tierra con la ayuda de Elohim. El pueblo se rebela y Elohim decreta que vagarán por el desierto durante 40 años. En esta parashá también se da el mandato de usar tzitzit como recordatorio de los mandamientos. Amén. Entonces, eso es básicamente así, en forma introductoria, todo lo que contiene, amados hermanos, esta hermosa parashá. Yo he aprendido muchísimo, hermano, de estar preparando estos temas, cosas que le refrescan a uno y cosas que uno quizás no las conocía. Amén. A profundidad, y para muchos es un tema nuevo, pero es muy muy importante que podamos conocerla. Bien, la primera aliyá se encuentra en el libro de Bamidbar, libro de Números, capítulo 13. Vamos a leer versículo 2. Dice: tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Entonces, aquí vemos cómo Adonai, Yuhebahei, el Eterno, le dice a Moisés, que algo que quiero explicar ahorita, hermano, enviar hombres, amén, hombres a inspeccionar la tierra. Se utiliza como espías, pero es
se envían a inspeccionar la tierra. Por 40 días estos hombres caminan por la tierra de Canaán. Me imagino que pudieron no abarcarlo todo, pero sí lo suficiente para poder traer un reporte y para poder traer evidencias de lo que era la tierra prometida, la tierra de Canaán. Las primeras palabras hebreas de esta oración es Shelach Leha, que significa literalmente envía para ti o envía por ti. La idea de enviar espías no venía de Adonai o de Moshe, sino del pueblo, como está escrito en el libro de Devarim, capítulo 1, versículos 22 y 23, libro de Devarim, el que conocemos como Deuteronomios o Deuteronomios. Entonces, quiere decir que el enviar espías a inspeccionar la tierra que iban a conquistar, que ya Adonai les había dicho que les iba a dar, no surgió ni de Moisés y menos de Dios. El pueblo como tal lo quisieron enviar espías. Entonces fue algo que no nació en el corazón de Dios. Y esto es lo que implica, amados hermanos, es que había temor y desconfianza. Vamos a leer, dice Devarim, capítulo 1. Deuteronomios, capítulo 1, versículo 22 al 23 dice: ustedes se me acercaron, cada uno de ustedes, y dijeron: vamos a mandar hombres delante de nosotros para explorar el país para nosotros, y traigan de vuelta noticia de qué ruta debemos usar, sabiendo y cómo son las ciudades que nos encontraremos. La idea me pareció buena a mí. Esto está hablando Moisés. Moisés le está diciendo al pueblo: esta idea ni se me ocurrió a mí, ni se le ocurrió al Eterno. Esta idea surgió de ustedes. A mí me pareció buena idea, ¿ok? Dice: así que escogí 12 hombres de entre ustedes, uno de cada tribu. Entonces, a Moshe le agradó el plan y Adonai se lo concedió. Eso es lo que a veces, hermanos, se le conoce como la voluntad permisiva de Dios. Hay cosas que Dios las permite, pero que no son la perfecta voluntad del Eterno, que no son la voluntad perfecta de Adonai. ¿Ok? Entonces, hay cosas que a veces se nos mete en la cabeza algo, hermano, y a veces como el hijo insistente en algo, que usted no quiere que vaya a tal lugar porque usted no quiere que le vaya a pasar algo, pero te insisten tanto que a lo último usted accede, ¿verdad? Pero le da las instrucciones: ok, vaya, tenga cuidado, usted va y se viene a tal hora, lo quiero en la casa, o a tal hora, muchachita, la quiero en la casa. Entonces usted no quiere que vaya del todo, pero se lo permite. Pero además de que se lo permite, le está dando instrucciones. No vaya a hacer lo que usted quiere, sino que, ok, te voy a dejar ir, pero vas a hacer esto y esto y esto. Es exactamente lo que el Eterno hace con el pueblo y la petición de Moisés, porque a Moisés le pareció buena idea. Entonces, como diciendo Dios: bueno, no me parece, pero está bien, vayan, pero háganlo así, 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 así. ¿Ok? Eso es exactamente lo que hicieron. Entonces, por eso dice: pero como Elohim no había tomado la iniciativa para enviar espías, al dar la orden, le dice a Moshe: envía para ti, o sea, envíalo por ti mismo. Esto no lo estoy enviando yo, o sea, dé la orden usted, por tu propia cuenta. Como cuando usted le dice: ok, usted va a ir, pero usted va bajo su riesgo, bajo su propia cuenta. Si usted le pasa algo, a mí no me reclame, porque usted es el que quiere hacerlo, ¿verdad? Más o menos así. En otras palabras, tú eres el que está interesado en hacer esto, así que hazlo tú. Yo no tomé la iniciativa para este plan y no es agradable para mí, pero si quieres hacerlo, envíalos tú.
¿Por qué al Señor no le agradó esto, hermano? Porque cuando el Señor da una palabra, cuando el Señor da una promesa y le dice a Israel, te voy a entregar la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Tomen los sacos de la esclavitud y los voy a llevar a esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Con solo esa palabra, ya ellos tenían que confiar a ciegas con el Eterno. Al enviar espías, estaban demostrando desconfianza en la palabra que Adonai les estaba dando. Ellos querían asegurarse en ellos mismos. Y eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos. Por eso es que el Señor escribe a través del apóstol a la carta a los hebreos, cuando habla de la fe en Hebreos capítulo 11. ¿Qué es la fe? La palabra fe, la palabra emuná en hebreo, emuná, que significa creer en obediencia. Eso es emuná. Eso es lo que a nosotros nos enseñaron como fe. El problema es que nosotros nos enseñaron fe, nada más es crea. No, la fe no es creer. La fe tiene 3 ingredientes. Yo se los he explicado, pero lo voy a explicar una vez más. La fe, la palabra emuná, tiene 3 ingredientes: oír, creer y obedecer. Eso en sí es fe. Queremos hablar de fe, tiene esos 3 ingredientes: oír la palabra, creer la palabra, obedecer la palabra. Entonces, por eso dice, es pues la fe o es pues la emuná, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es convicción? Que estoy convencido, estoy creyendo en lo que dice allí. Estoy creyendo, convicción. Por eso es que la Biblia, hermano, no habla de sentir. La Biblia habla de convicción. Convicción. Cuando Yeshua dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, y luego los bautizan en mi nombre. Y yo estaré con vosotros. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. No dice, y ustedes sentirán mi presencia todos los días hasta el fin. Ustedes sentirán ganas de orar o de ayunar o de cantar o de alabar todos los días. No, hay momentos donde no sentimos absolutamente nada. Pero Él prometió, el que lo prometió es fiel. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Entonces, hermanos, a pesar de las circunstancias, de las pruebas, de las luchas, de las lágrimas, aunque no sintamos absolutamente nada y podamos sentir que estamos metidos en un hoyo bien oscuro, Él prometió estar con nosotros, aunque no lo sienta. Entonces, eso es la fe, eso es la emuná, convicción, certeza de que al que lo habló, Él lo va a cumplir. ¿Cuál es nuestra parte? Obediencia. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Entrar a la tierra prometida sin enviar espías, porque estaban confiando en la palabra y en la promesa que Él había hecho. Si ya habían visto los milagros en Egipto, si vieron cómo se partió el mar, si vieron el maná en el desierto, si vieron cómo el Señor les preservó la vida, a pesar de todo esto, amados hermanos, ellos desconfiaron. Y a veces nosotros nos encontramos así. Cuando estamos vulnerables por cualquier cosa, hermanos, nuestra emuná, nuestra confianza, nuestra obediencia se comienza a debilitar. Entonces, el hecho de enviar exploradores es más bien una manifestación de falsa confianza en Adonai. La mente humana normalmente quiere tener seguridad antes de tomar decisiones. La seguridad que se obtiene en las circunstancias naturales es engañosa, pero la seguridad que viene de las promesas de Hashem, de las promesas del Eterno, de las promesas de Dios, es firme.
Él no falla, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dice en su palabra. Lo que sale de la boca de Dios tiene cumplimiento. Le guste al diablo o no le guste al diablo, le guste al brujo, a la bruja, al hechicero, quien se quiera levantar y venga a decirte lo contrario de lo que ya el Eterno te habló y te dijo, amado hermano, nuestra fe, nuestra emuná, nuestra confianza, nuestra fidelidad, nuestra obediencia tiene que estar puesta en Él, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, de nuestra emuná. Oír, creer y obedecer. Apréndase eso de la palabra emuná. Oír, creer y obedecer. ¿Ok? Entonces, aunque el plan había agradado a Moshe, él muestra su gran espiritualidad al no enviar estos espías sin consultar al Eterno. Porque si no hubiera sido peor el problema, él va y le da la referencia que el pueblo le está diciendo y el Eterno lo permite. Adonai acepta la propuesta y da una orden, como está escrito en el versículo 3a. La primera parte del versículo 3 de Números 13 dice: entonces Moshe los envió desde el desierto de Parán al mandato, ahí es a la boca, al mandato de Hashem. Todos aquellos hombres eran jefes de los hijos de Israel. O sea, todos ellos no eran cualquiera. Eran, algunas traducciones dice, príncipes de Israel. Eran jefes, eran líderes de las tribus. ¿Ya? Eran líderes. Ellos fueron los que fueron a inspeccionar la tierra. Números 13:4. Y estos eran sus nombres. De la tribu de Rubén, Shamua, hijo de Sahur. En esta lista, otra vez Rubén está mencionado como el primogénito. Números 13:6. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné. Caleb. Y con Caleb hay algo especial. Caleb fue hijo de Jezrón, hijo de Pérez, hijo de Yehudá. En Primera de Crónicas, según lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 2, versículos 3 al 5 y versículo 18. Caleb representaba la tribu de Judá. Pero ¿por qué fue llamado Ceneseo? En hebreo, Kenis. En Números 32:12 y Josué 14:6 y versículo 14, como está escrito, Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo. En Génesis 36:11 se habla de un tal Kenaz o Cenaz, que era hijo de Elifaz, hijo de Esab o Esaú. Pero la pregunta es si Caleb tenía algo que ver con él. El rabino Rashi cita el Midrash. El Midrash son comentarios de los rabinos judíos. ¿Ok? Siempre me gusta dar las referencias de lo que estamos usando y de dónde sacamos la información. ¿Ok? En el Tratado Sotá del Midrash, capítulo 11b, dice que Caleb era hijo adoptivo de Kenaz y que la madre de Caleb dio a luz a Otoniel para Kenaz. Entonces, según Rashi, en el Rabí, según el Radak, eso es una información, un libro del Rabí David Kingi, que nació o que vivió en el 1157 al 1236, después de haber muerto Jefoné. Un comentario que él hace: su viuda se casó con Kenaz, de quien dio a luz Otoniel. Por esto, Otoniel y Caleb eran medios hermanos por parte materna. ¿Okay? Y según R.J., otro rabino, R.J. Kaufman, donde escribe sobre la Torá con Rashi, ahí lo tengo yo, la Torá con Rashi, es un Humash, en el libro de Bamidbar,
dice que Caleb creció en casa de Kenaz y por esto es llamado Kenazí o Ceneseo, que es un sobrenombre derivado del Kenaz, ¿ok? Pero él representa a la tribu de Judá. En Josué capítulo 15, versículo 17 dice: Otoniel, el hijo de Kenaz, el hermano de Caleb, ¿ve? Ellos eran medios hermanos, la capturó y así lo dio a Ahaz, su hija, como esposa, ¿ok? Esto nos enseña que la Torá habla de dos hombres diferentes con el nombre de Kenaz, un edomita y un israelita. La herencia tribal y la herencia de la tierra de Israel viene por la vía paterna, algo que hoy no se está dando porque los judíos hoy reconocen a un judío por medio de la madre. Si la madre es judía, lo reconocen como judío. Amén. Pero en la época bíblica es a través del padre. Todo esto va a ser restaurado después de la venida del Mashiach. ¿Ok? Entonces, así que si Caleb hubiera sido descendiente directo de Kenaz, nieto de Sab, no podría tener ninguna identidad tribal y por lo tanto no podría representar a la tribu de Judá. Esto lo estoy aclarando, hermanos, porque en algunos cortes o algunas secciones de raíces hebreas o mesianismo dicen que Caleb era cananeo y no lo es. Él era israelita. Por eso estoy dando la explicación y de dónde estoy sacando la información para verificar que él era realmente un israelita. ¿Ok? Si no, no le hubieran dado, no hubiese sido líder de una tribu de Israel. Ok, entonces, Caleb tenía un espíritu muy hermoso. Su nombre significa como el corazón. Hermano, y qué importante, mire, qué importante es poder uno ir conociendo el hebreo, de lo poquitísimo que yo conozco del hebreo. Pero yo recuerdo que en el otro campamento decían que el significado de Caleb era perro de traba. No sé de dónde sacaron eso, hermano. Y el problema es que uno repite cosas muchas veces sin verificar. Por eso yo siempre doy, hermano, siempre uno tiene que dar la fuente de dónde sacar la información para que la audiencia pueda verificar. Amén. Y en el hebreo, Caleb significa como el corazón. Leb es corazón. Entonces, el nombre Caleb significa como el corazón. Él hacía las cosas de corazón y entrega al Eterno. Amén. Y sabemos que lo hemos explicado en otras oportunidades, que cuando la Biblia habla de corazón, no está hablando del músculo o el órgano o el músculo que bombea la sangre. No, está hablando del alma. Por eso es que, por ejemplo, en el libro de Proverbios, cuando el Eterno habla a través de Salomón, dice: hijo mío, dame hoy tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, ¿qué está pidiendo? Que nosotros nos entreguemos del alma. Es como cuando usted le dice a su pareja, a su esposo, su esposa, a su novia, como sea, usted le dice: te amo con todo mi corazón. Es que te está saliendo de lo más profundo. Eso era Caleb. Caleb lo que hacía, lo hacía de corazón. Amén. Por eso el significado de su nombre. Recordemos que los nombres hebreos, hermanos, marcan mucho la personalidad de la criatura. ¿Cómo va a ser esa criatura? Amén. Y a él le pusieron Caleb, como el corazón. Era un hombre entregado al Eterno con todo su corazón. Junto con Yehoshua, fue el único de todos los que fueron contados, de los que salieron de Egipto, que entró en la tierra prometida. Todo nos habla de la entrega del corazón de este hombre. Caleb tenía 40 años en el momento de ser enviado como explorador, según dice Josué, capítulo 14, versículo 10 al 11, donde está escrito. Josué, libro de Josué,
capítulo 14, versículos 10 al 11. Ahora, mira, Adonai Jehová me ha mantenido vivo estos 45 años. Ya esto es después de que han repartido la tierra. Josué llega a la casa de Caleb, llega a la casa de Josué, su amigo, ¿verdad? Y ya dice, el Señor me ha mantenido vivo estos 45 años, o sea, que han pasado 45 años de que se tomó la tierra de Canaán. Como él dijo que haría desde el momento que Adonai dijo esto a Moshe cuando Israel pasaba por el desierto, hoy yo tengo 85 años de edad. Quiere decir que cuando él fue a inspeccionar la tierra tenía 40 años. Han pasado 45 años y ahora él tiene 85 años. Pero estoy tan fuerte hoy como el día que Moshe me mandó. Yo estoy tan fuerte hoy como lo estaba entonces, ya sea para la guerra o simplemente para ir de aquí para allá. Y si usted sigue leyendo ese pasaje, ese capítulo 14, Caleb viene a Josué a reclamarle el monte Hebrón. El monte Hebrón con 85 años, amados. Con 85 años está reclamando tierra, está reclamando la promesa, está reclamando lo que le pertenece. 85 años, mire. 85 años, yo estaría seguro sentado en una silla mecedora tomándome un atolito y todo cofaleado. Pero este hombre estaba dispuesto. Y cuando usted sigue leyendo, hermanos, usted se da cuenta que el monte Hebrón era donde estaban los gigantes. Los gigantes se habían retirado y se habían escondido allá en el monte Hebrón. Y Caleb quiere conquistar el monte Hebrón. A ir a matar gigantes con 85 años. Entonces eso nos habla de la clase de corazón que tenía Caleb. Caleb es un ejemplo de un hombre que sirvió a Hashem, que sirvió al Eterno de corazón y habló desde un corazón entregado, aunque todos los demás fueron infieles. Así que seamos como él. Números 13:8 dice: de la tribu de Efraín, Josea, hijo de Nun. Josea, hijo de Nun. La tribu de Efraín o de Efraín tenía a Josea, en hebreo, Oseas, traducido como Oseas al español, pero no es el profeta Oseas, ¿ok? El profeta Oseas viene luego. Entonces, de la tribu de Efraín tenían a Josea como su explorador, como uno de los espías que enviaron. Su nombre fue cambiado por el de Yehoshua, al que usted y yo conocemos como Josué. Mire cómo las traducciones, hermanos, han hecho a veces desastres. Yehoshua, su nombre era Oseas, Josea. Pero Moisés le cambia el nombre y le da el nombre de Yehoshua. Y esto quiero que nos quede claro porque es importante que lo conozcamos. El nombre Osea en el hebreo, Osea, usted lo puede encontrar en el diccionario Strong. Alguien me preguntó ayer si había una aplicación del diccionario. No, yo lo tengo en físico y lo puede buscar algunas palabras en línea, pero no están todas. Ok. Entonces, en el diccionario Strong usted lo encuentra con el H1954. Y este nombre, Oseas, en hebreo es Josea. ¿Ok? Significa salvador o libertador. Eso es lo que significa Oseas, para que usted se le haga fácil. Oseas. Eso significa, su nombre es salvador o libertador.
Y Yehoshua, que es el Strong, en el diccionario Strong lo encontramos con el H 3091. Siempre digo el H, hermano, porque cuando usted ve la palabra H en el diccionario Strong es hebreo. Y las que vienen con G adelante es griego, ¿ok? Pero esto es hebreo, ¿ok? Entonces, Yehoshua del Strong H 3091 es Yehoshua, que significa Yu-Hei-Bajei salvó. Yu-Hei-Bajei o Yahweh salvó. Entonces, o sea, significa salvador o libertador. Pero él se lo cambia a Yehoshua, que le da la gloria y está diciendo quién es el que salva. El que salva no es el hombre, el que salva es Yu-Hei-Bajei, Yahweh, nuestro Adonai, nuestro Elohim. Él es el Salvador. Entonces le da el nombre a Oseas, que significa libertador o salvador, pero le añade el Yeho porque habla de Yahweh, de Elohim, que él es el que salva. Entonces, Yu-Hei-Bajei salvó. Moshe añadió la letra Yud al nombre de Oseas. Y así su nombre empieza con las 3 primeras letras del nombre del Eterno. Yud, He y Bab. Este nuevo nombre le fue revelado a Moshe desde el cielo en relación al Mesías que iba a venir más adelante. Nada en la escritura es por casualidad. Nada, hermano, es que se le ocurrió. No, todo tiene un significado. Recuerde que todo es sombra de lo que había de venir. Y el nombre Yehoshua está hablando también del Mesías futuro que vendrá. En el texto masorético está escrito Yehoshua, Yud, Hei, Bat, Shin y Ayin, letras hebreas, que fue traducido al castellano como Josué. La forma abreviada de este nombre de Yehoshua es Yeshua. Esa forma aparece tanto en los textos hebreos antiguos como en los escritos arameos de el Tanaj, lo que conocemos como Antiguo Testamento. Entonces, es importante que conozcamos esto. Amén. Entonces, el nombre de Josué en realidad es Yehoshua. Amén. El nombre corto, siempre en el hebreo va a haber el nombre largo y el nombre corto, siempre. Ok, siempre va a existir. Entonces, el nombre corto es Yeshua. Ok, esta forma de Yeshua aparece tanto en los textos hebreos antiguos como en los escritos arameos del Tanaj. O sea, que el nombre Yeshua ya viene desde tiempos antiguos. En el tiempo del rey David encontramos en el texto hebreo 2 maneras de escribir el nombre Jonatán, al que conocemos como Jonatán. Una forma más larga y otra abreviada. En el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 2 y 3, aparece su nombre en el texto hebreo como Jonatán, usando la Yud, la Bat, la Nun, la Tab y la Nun. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículos 6 y 8, aparece la forma larga Jehonatán. Entonces ve, siempre va a existir la forma corta y la forma larga. Jehonatán, que es la Yud, la Hei, la Bat, la Nun, la Tab y la Nun. Esto nos enseña que el mismo nombre puede aparecer en 2 formas diferentes en el mismo contexto, incluso en el mismo versículo, como se ve en el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 1. Dice el primer libro de Samuel, 19:1, Saúl dijo a Jonatán y a todos sus siervos que dieran muerte a David:
pero Jehonatán. Entonces, en el mismo versículo vemos el nombre corto y el nombre largo. Y eso, hermano, es como algo cultural, porque a todos nos acortan los nombres, ¿cierto? Si usted se llama, bueno, mi nombre es William, dentro de la familia, Will o Willy, ¿verdad? Y así nos pasa a todos, ¿verdad? Siempre como que solemos usar lo corto y lo largo, ¿ok? Si a mí me llama, mis hermanas, por ejemplo, si me dicen Will, por ejemplo, Will, la que vive acá, Will, solo Will me dice. Entonces, yo le entiendo. Si me dice William, le voy a entender. Entonces, básicamente lo mismo. En el texto hebreo de Nehemías 8:17 aparece el nombre Yeshua, hijo de Nun, para referirse a Josué, como un sustituto de la forma más antigua de Yehoshua, hijo de Nun, que aparece en el Humash. El Humash es lo que conocemos como Pentateuco, los 5 libros, y en el libro de Josué. Cuando se refiere al hijo de Nun, los traductores al castellano han escrito Josué, independientemente si el texto hebreo usa la forma larga Yehoshua o la forma abreviada Yeshua, al igual que en el ejemplo que vimos de Jonatán. En el texto hebreo de Esdras, del libro de Esdras, capítulo 3, versículo 2, se habla del sumo sacerdote Yeshua, utilizando la Yud, la Shin, la Bat y la Yin, hijo de, en hebreo, Ben, Yosadak, o lo que conocemos como Josadac. La palabra Ben, hijo de, Ben es hijo de. Y en arameo es Bar, ¿ok? En hebreo es Ben y en arameo es Bar. Por ejemplo, en Marcos capítulo 10 está la historia de Bartimeo. Entonces, el hijo de Timeo era ciego, ¿ok? Si hubiese dicho en hebreo, hubiese sido Ben-Timeo. ¿Ya? ¿Sí me entienden? Espero me esté dando a entender. Entonces, el nombre Yeshua es usado tanto en el texto original hebreo como en el texto original arameo. Ciertas partes del Tanakh fueron escritas originalmente en el idioma arameo. Usted sabe que la Biblia fue escrita en 3 idiomas. Hebreo, como el original y el primordial, en arameo, y lo que conocemos como el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah, escrito en griego, la mayor parte de él, ¿ok? Sin embargo, si comparamos con Ageo 1:1, vemos que el mismo sacerdote aparece con el nombre de Yehoshua ben Jehozadak. Esta es la forma más antigua, la más larga. Entonces, ¿qué nombre fue el que dijo el ángel a Joseph y Miriam, a José y a María, que pusieran sobre el hijo que iba a nacer? Como está escrito en Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice Mateo 1:21. Y mira, ella dará a luz un hijo y llamarás Yeshua. Yeshua, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Entonces, nuestro Redentor, nuestro Mesías, no se llama Jesús. Nuestro Redentor, su nombre original hebreo es Yeshua o Yehoshua. Cualquiera de las dos formas está correcta. ¿Ya? No Yahshua. Yahshua es antibíblico y antihebreo. Por eso yo dejé de usar la Biblia Kadosh, por ejemplo. Porque la Biblia Kadosh usa Yahshua. Es una mala traducción. No sé si te dan cuenta, yo no volví a usar la Biblia Kadosh. Prefiero usar la Biblia Torah viviente por este motivo. Amén. Y otras versiones que me ayudan. Y si tengo que usar la Kadosh porque tal vez me aclara algún pasaje y dice el nombre de Yahshua, yo
la corrijo ahí y le pongo Yeshua. ¿Ok? Por ejemplo, cuando tengo que utilizar la Reina Valera del 60, que la uso muy poco, si tengo que usarla por algún motivo y viene el nombre Jesús, quizá le pongo entre paréntesis o le corrijo y le pongo Yeshua. Porque a mí en lo personal me gusta llamarlo por su nombre original. ¿Ok? Entonces, en Lucas capítulo 1, versículo 31 dice, Lucas 1:31. Quiero avanzar lo más que pueda, hermanos, porque mañana tenemos clase ministerial. Lucas 1:31 dice, pues he aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Esto lo dice la Biblia Torá viviente. Torá viviente. La primera de Mateo usé la versión Dutilet, que era un hombre francés que tradujo del hebreo esta Biblia, este pasaje de Mateo. Entonces, dice, pues he aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Y ahí vienen referencias de Isaías 7:14 y Zacarías 6:11 al 12. En los dos libros de Esdras y Nehemías que vivían después del cautiverio babilónico, aparece la forma abreviada Yeshua en 26 ocasiones. En estos dos libros no aparece la forma larga, Yehoshua, o sea que solamente usan la forma corta, Yeshua. Sin embargo, en los dos libros de los profetas, Zechariah o Zacarías y Ageo, aparece la forma larga, Yehoshua, 11 veces. Pero la forma corta, Yeshua, no aparece en ningún lugar de estos libros. O sea que en los originales hebreos solamente aparece como Yehoshua. Estos dos profetas también vivían después del exilio babilónico. Los dos están usando la forma larga del nombre, mientras que sus contemporáneos Esdra y Nehemías usan la forma abreviada de Yeshua. Esto nos enseña que ambas formas del nombre eran válidas durante el tiempo del segundo templo y donde había una mayor influencia del arameo. Hay una tendencia general a usar la forma abreviada del nombre. La conclusión es que el nombre del Salvador es tanto Yehoshua como Yeshua. La versión BIN, versión israelita nazarena, ellos, que yo conozco al traductor, que es un puertorriqueño, por cierto, se me escapa el nombre ahorita, todo está perfecto, pero él le metió una A, pero realmente él dice Yahoshua, pero es Yehoshua. Y su nombre es Yeshua, la forma larga y la corta. Entonces, si decimos Yeshua o Yehoshua o Yeshua, está bien utilizado. Hoy en día los judíos creyentes en él, o sea, en Yeshua, que viven en Israel, hablan en hebreo, le llaman Yeshua. En cuanto a la forma griega, Jesús, de donde se deriva luego Jesús, quisiera citar un texto escrito por el doctor Luis Morales. Ok, esto es un documento que me encontré y él explica un poco de lo que es Jesús en griego, que es la traducción o la transliteración, porque ni siquiera es traducción, una transliteración del nombre Yeshua. Cuando se escribió o se tradujo la Biblia de la Septuaginta al griego, en vez de usar Yeshua, usaron Jesús, ok. Pero este documento del doctor Morales dice, nos encontramos en griego, encontramos que en griego aparece el nombre de nuestro Mesías como Jesús. Esto lo escribe el doctor Morales. Pero Jesús no significa nada en griego, a no ser en el dialecto jónico, donde Jesús es el genitivo de Ies, que significa al Elohim Baco.
al Elohim Baco, al Dios Baco. Entonces, Jesús, de donde se deriva la palabra Jesús, se está refiriendo a un Dios pagano, a Baco. El Elohim de los bacanales. De los bacanales es el Dios, hermano, de los carnavales y de los festivales y toda esa porquería diabólica. De ahí es donde ellos utilizaban Jesús, que terminó en español como Jesús. Entonces, el doctor Morales usa la palabra Elohim como sustituto de la palabra Dios. ¿Ok? ¿Por qué lo escribe así? Entonces, Jesús se está refiriendo al Dios Baco. Al Dios Baco. Más adelante, en el mismo artículo sigue, vemos entonces que el griego Jesús no es un esfuerzo de transliterar la palabra Yeshua. Solo que en griego el sonido she suave no existe y por eso se utilizó el sonido S. Y la terminación A de la palabra Yeshua expresa un femenino, por eso se utilizó el sonido S. Jesús. ¿Ok? Porque para ellos la A es marca femenino. De manera semejante, la Y de Yeshua, que en el hebreo es Yud, es la Yod, en hebreo, y que es la letra más pequeña del alefato hebreo. Alefato, algunos le llaman el abecedario, pero el abecedario no es alefato hebreo. Pasó al castellano como J. De ordinario de la Yod se transformó en castellano en J. Porque en el hebreo, ni siquiera en el griego, existe la J. La J se la inventó un francés en el año 1500 algo. En el siglo XV, el siglo XVI. Hasta ahí es que viene a aparecer la letra J. Entonces, ya de ahí pasó de Jesús a Jesús. Por eso es que decir Jesús es mal dicho. No es el nombre de nuestro Mesías. Porque Jesús se está derivando de Jesús, que es una adoración o una forma de llamar al Dios Baco, de referirse al Dios Baco, el Dios de los bacanales, de los carnavales y de las fiestas mundanas. Amén. Eso es. Yo espero que me esté quedando claro, hermano, porque para mí es importante por qué nosotros llamamos Yeshua. Aunque en el otro campamento nos critican y se burlan de nosotros, pero el no estudiar, hermano, es el que nos hace llevar a cometer no errores, sino horrores. ¿Ok? Entonces, de ahí que Matillahu, Mateo 5:18, se diga, ¿por qué de cierto os digo que hasta que el cielo y la tierra, hasta que pasen el cielo y la tierra, en las versiones al español, dice ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido? O que en vez de decir Yehudá, se diga Judá. Los nombres hebreos no tienen J. Las traducciones que ellos nos llegaron nos metieron la J. Pero en realidad es Yehudá. Si usted va a Israel, ellos llaman Yudín, el judío, el Yehudín. No usan la J. El hebreo no usa la J. O que se diga Jerusalén en vez de Jerusalén. Yo a veces les comparto muchas canciones hebreas y usted va a ir Jerusalén. Jerusalén. O Jerusalén. La forma corta. O que se diga Jacobo en vez de Jacob. ¿Ve? Entonces yo por eso a veces uso más el Jacob que el Jacob. Por ejemplo, la carta de Santiago. Ese nombre no es, eso es católico.
Solo pusieron la Iglesia Católica, porque la Reina Valera del 60 es una Biblia católica, para los que no sabían. Casiodoro de Reina, Cipriano de Varela, que el Papa los mandó y los encargó de traducir la Biblia, eran sacerdotes católicos. Entonces, la Reina Valera del 60 es Biblia católica. Por eso ponen Santiago en vez de Jacob. Todo esto explica cómo la palabra Yeshua se transformó en castellano en Jesús. Pero su nombre es Yeshua. ¿Ok? Fue un esfuerzo de transliteración, es decir, de tratar de pronunciar el nombre como se pronuncia en el idioma original. Y es que los nombres no se traducen, sino se transliteran. Todos sabemos, por ejemplo, que Giuseppe Verdi, el nombre del famoso músico italiano, significa José Verde, pero su nombre es Giuseppe Verdi. Pero nadie lo traduce, sino lo translitera. El nombre de nuestro Mesías en su idioma original, en hebreo, es Yeshua. Si ahora podemos pronunciarlo en su originalidad, respetemos la regla universal de no traducir, sino de transliterar los nombres. ¿Qué es transliterar? Tratar de pronunciar el nombre como dice el original. Y no de transformar el nombre. No de cambiar el nombre. La Septuaginta, la traducción griega del original hebreo, que fue hecho casi 200 años antes del nacimiento de Yeshua, usa la forma griega Jesús como una traducción o una transliteración del nombre hebreo Yehoshua, por ejemplo, en Números 13:17. Entonces, podemos decir que el nombre hebreo Yehoshua es la forma antigua del nombre Yeshua. El nombre Yeshua es la forma corta del nombre Yehoshua, tanto en los textos originales hebreos como en los textos originales arameos. Por lo tanto, podemos decir que las dos formas son dos maneras de hablar del mismo nombre. Esto nos da la conclusión que es correcto decir Yeshua y es correcto decir Yehoshua. Pero si usamos el nombre Yehoshua para hablar del Mesías, corremos el riesgo de confundirlo con Yehoshua, hijo de Nun. Por eso es que en Israel usa Yehoshua para Josué y Yeshua para el Mesías. Para aquellos que creen en el Mesías, que es Yeshua. En Israel hoy en día, cuando se menciona el nombre Yehoshua, normalmente hace referencia al hijo de Nun. El nombre Jesús que aparece en el texto griego en los escritos mesiánicos no es otra cosa que un intento de transliterar el nombre hebreo de Yeshua, que ni ellos lo usan, el Jesús. Ellos usan el nombre Yeshua. Números 13:16b. Así se llaman los hombres a quienes Moshe envió a reconocer la tierra. Pero a Josea, hijo de Nun, Moshe lo llamó Yehoshua. Y ya explicamos el porqué. Moshe tuvo la revelación del Mesías Yeshua, como está escrito en Juan 5:46, que dice, Yohanan 5:46. Porque si ustedes en realidad le creyeran a Moshe, a mí me creerían, porque fue acerca de mí que él le escribió. Amén. Que él escribió. Cuando él llama a José y le pone Yehoshua, está hablando proféticamente de Yeshua. Precioso, ¿no? Adonai reveló a Moshe el nombre del Mesías que iba a venir en su forma antigua y amplia. De esa manera, este explorador, Yehoshua, hijo de Nun, constituye una figura profética del Mesías. Una figura profética del Mesías. Número 1, su nombre es el mismo que el del Mesías. Número 2, fue un siervo fiel a Moshe en todo momento, al igual que el Mesías,
que es fiel al Padre en todo momento. Tomó el lugar de Moshe. El Mesías iba a ser como Moshe. Fue el que introdujo al pueblo en la tierra prometida, como el Mesías va a introducir a los fieles en el reino venidero. 5. Él cruzó el río Jordán ileso, simbolizando la muerte y la resurrección del Mesías. Amén. Y Josué vino de la tribu de Efraín, hijo de Joseph. Por esto hay otra señal de que el Mesías tenía que ser hijo de Joseph de manera profética y cumplir el papel del Mesías sufriente para luego ser levantado en alto, al igual que Joseph en Egipto. Al mismo tiempo vemos aquí una conexión interesante entre el Mesías y la tribu de Efraín, que representa a las tribus dispersas y perdidas de Israel, de la casa de Israel. El Mesías tiene el papel de representar y restaurar esas tribus perdidas. Por eso él dijo: yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Además, vemos que el nombre largo de Yehoshua significa Yahweh es el que salva, o Yahweh es el que salva, como está escrito en Isaías 43:11, donde dice: yo, aún yo, soy Adonai, Yuhebahei, fuera de mí no hay salvador. Yeshua es el instrumento de salvación que el Eterno nos envió. Isaías 45:21 está escrito: si anunciaran que se acerquen para que sepan juntamente quién hizo oír esto desde un principio. Desde un principio, en el tiempo antiguo. Desde entonces os fue anunciado que yo soy Elohim y no existe otro aparte de mí. Justo en hebreo se dice Sadik, y Salvador. Salvador en hebreo se dice Yeshua. Ahí estaba, hermano, todo está ahí, sombra de lo que había de venir. En el libro del profeta Oseas, capítulo 13, versículo 4, está escrito: mas yo he sido Hashem tu Dios, desde la tierra de Egipto. No reconocerás a otro Dios fuera de mí, pues no hay Salvador, más Salvador que yo. No hay más Yeshua que yo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Pablo, el Shaliach, el apóstol, el enviado del Mesías Yeshua, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Mesías Yeshua, nuestra esperanza. Dios, nuestro Salvador. Amén. Y ahí usa la palabra hebrea Yeshua. Y del Mesías Yeshua, porque Él es el instrumento de Dios para salvación. Él es nuestra esperanza. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Quién es el que salva? Dios. Si ya el Padre eterno es el único Salvador, ¿cómo es que ahora un hombre, Yeshua, recibe el título de Salvador? Como está escrito en Lucas 2:11. Lucas 2:11 dice que hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, Adón Mashiach, el amo, el Mesías. Juan capítulo 4 versículo 42 dice: y ellos dijeron a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, sino porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente, este es el Mashiach, el dador de vida al mundo. ¿Ok? El ungido, el elegido, el escogido. Esa palabra Mashiach es importante, que significa ungido o escogido. Él es el instrumento escogido que Dios tomó para salvar. Y el que salva es Dios, a través de Yeshua. La respuesta es que Adonai es el que salva por medio de sus agentes. Por ejemplo, Noé fue un salvador del mundo en su tiempo. O sea que Noé
fue un Mashiach. Fue un Mashiach. Moshe fue un salvador en su tiempo. La reina Esther fue una salvadora en su tiempo. ¿Ya? Fue una Mashiach. Amén. Como dice el profeta Abdías en el versículo 21. Usted puede leerlo en su casa. Pero ninguno de ellos podía liberar al hombre del pecado y de la muerte. Por lo tanto, Yeshua HaMashiach es el Salvador de Israel y del mundo por excelencia, enviado por el Padre precisamente con el fin de salvarnos de nuestros pecados y de todas sus consecuencias desastrosas. Porque la paga del pecado es muerte. Todos ellos salvaron, pero no libraron de la muerte. Yeshua nos salva y nos salva del pecado y nos libra de la muerte. Hechos capítulo 5, versículos 30 al 31 dice: el Dios de nuestros padres resucitó a Yeshua, a quien vosotros disteis muerte, colgándole de un madero. A este le ha exaltado Dios con su diestra como jefe y salvador, para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Hechos capítulo 13, versículo 23 dice: de la simiente de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Yeshua por Salvador para Israel. Primera de Juan capítulo 4, versículo 14 dice: y hemos visto y testificado que el Padre ha enviado a su Hijo como Salvador del mundo. Yehoshua entró en la tierra 2 veces durante su vida. La primera vez solamente fue una visita de 40 días, ¿cierto? Para explorar la tierra. Recordemos, Yehoshua, el hijo de Nun, es sombra profética de Yeshua, el Salvador del mundo. La segunda vez, con la fuerza para conquistarla y sujetarla al reino de los cielos. De la misma manera, cuando estuvo el Mesías en la tierra de Israel la primera vez, su visita durante solo unos años y no usó la fuerza bélica para implantar el reino. O sea, la primera vez Yeshua vino, amén, para traer el mensaje. Josué entró a inspeccionar la tierra. La segunda vez entró como guerrero. Yeshua vino como Salvador y él vendrá por segunda vez como guerrero. Amén. Pero cuando él vuelva por segunda vez, vendrá como líder de todos los ejércitos celestiales para establecer definitivamente el reino de Dios en la tierra de Israel y el mundo entero. Ahí está la sombra profética. ¿Por qué se le puso a Oseas, se le llamó Yehoshua? Sombra profética de nuestro Mesías. Primera vez entró para inspeccionar la tierra. Yeshua vino, sí, a inspeccionar la tierra, a traer el mensaje, a hablarle a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero la segunda vez vendrá como líder. Ya no vendrá como cordero, vendrá como león. Amén, amados. Vamos a dejarlo aquí. Nos dio tiempo de terminar la primera aliyá. Mañana, 5:30 de la tarde, tendremos, si el Eterno lo permite, la conclusión de este precioso tema. Si hay alguien que tiene alguna consulta, alguna pregunta o algún comentario, puede hacerlo ahora, amados hermanos. Shabbat Shalom, hermanos. Amén, hermano Mauricio. Pastor, poderosa la clase y pues para mí nuevo, yo creía que este pueblo había sido enviado por el Eterno, que había sido desobediente a esa voz del Eterno, y ya hoy nos dimos cuenta que no. Y el tema de José está tremendo, y qué maravilloso saber que cumple la misma función de 3 veces santo, ¿verdad? Amén. Bien, amados. Sí, mañana si el Eterno mañana no se pierda la clase. Si le pareció interesante hoy, mañana va a estar más interesante todavía. Porque el por qué, si Dios no los envió a inspeccionar la tierra, pero lo permitió. ¿Por qué razón? Cuando ellos traen un mal reporte de la tierra, los deja 40 años en el desierto. Mañana lo vamos a ver. Amén. ¿Alguien más? A ver.
¿Todo claro? ¿O no entendieron nada? Bien, amados. Voy a pedirle a mi hermano Jorgito que nos despida en oración. Agradecidos con el Eterno, hermano. Shalom, shalom, pastor, Amén. hermanos. Que el Eterno les guarde y le bendiga. En este momento, pues, ahí donde usted está, presentarnos para un Shabbat más que el Eterno nos regala, que es un regalo que para muchos aún no ha sido dado, no ha sido llegada esa, que para muchos posiblemente no lleguen a conocerlo. Pero nosotros hemos sido en este momento. Vamos ahí a pedirle, Baruch atah Adonai Elohim, Padre eterno, amado, Rey del cielo y de la tierra, Creador de todo lo que tú nos has dado, Padre amado. En este momento nos venimos delante de ti, Padre eterno, como tu pueblo, las ovejas de tu casa, Padre amado. Como pueblo de Israel nos presentamos para darte infinitas gracias por permitirnos pasar un Shabbat más, para que tú tengas con nosotros y nosotros contigo comunión, Padre eterno, para poder estar en esa comunión contigo, poder, Padre, ser aún más aquí con nosotros en los hogares, que tú de nuestro Padre eterno, de nuestro Adón, sea en cada uno de los hogares. Padre, guarda a cada uno de los que están aquí presentes, guardas a tu pueblo eterno, guarda a nuestros hermanos, guarda a su familia, a sus hijos, Padre amado, guarda a cada uno en sus trabajos, Padre, bendice, Padre, a cada uno conforme a tu voluntad, Padre, danos lo que necesitamos para poder seguir caminando, Padre eterno. Tú sabes nuestras necesidades, Padre eterno, y sabes que tú tienes, Padre. Gracias, eterno Padre, por este chat que hoy iniciamos. Padre, gracias y bendice a cada uno de los representados aquí y a su familia, Padre, por tu nombre. Amén y amén. Amén, amén. Shabbat shalom, familia. Que el Eterno me lo bendiga. Laila Top. Shabbat shalom para todos. Chao, shalom. Shabbat shalom.